Buen día, es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a revisar el tema de evaluación y correlación de las calcificaciones mamarias. Espero sea de su agrado. Las calcificaciones mamarias son hallazgos observados en la mastografía y su frecuencia aumenta con la edad. La mastografía es capaz de detectar aproximadamente el 90% de los cánceres en mujeres asintomáticas y hasta 2 años antes de que se vuelva sintomático. Aparecen en el 31% de las mastografías de tamizaje. La mayoría de las calcificaciones van a ser benignas y pueden ser la respuesta a patología inflamatoria de los conductos o a calcificaciones gruesas localizadas en nódulos benignos. Hay algunos patrones que van a estar agrupados y van a ser específicos y pueden ser causados por patología maligna o por lesiones de alto riesgo. Las calcificaciones van a representar del 42 al 72% de los carcinomas ductales in situ o de la porción intraductal de un cáncer invasivo. Van a estar presentes en el 55% de las lesiones malignas no palpables. Asimismo, van a ser responsables de la detección del 85 al 95% de los cánceres ductales in situ. En cuanto a la fisiopatología, hay dos teorías más aceptadas. La primera es por acumulación de la secreción de mucina en la luz del conducto o del acino, o en cavidades que van a estar formadas por alguna lesión. Este tipo de calcificaciones van a ser redondas o amorfas, como es el caso del carcinoma ductal in situ de bajo grado o intermedio grado, la adenosis esclerosante y la hiperplasia. La otra teoría es causada por material necrótico endoluminal que va a estar producido por procesos malignos que van a llenar el conducto, y este tipo de calcificaciones van a ser lineales y son sugestivas del carcinoma ductal in situ de alto grado. La diferencia de densidad va a estar dada por los compuestos químicos que van a prevalecer en las patologías tanto benignas como malignas. Las calcificaciones benignas van a estar conformadas principalmente por oxalato de calcio y son intraluminales. Van a estar relacionadas con quistes o microquistes. Las calcificaciones malignas están conformadas predominantemente por fosfato de calcio y pueden desarrollarse como procesos de degeneración celular o necrosis. También puede haber algunas patologías benignas con calcificaciones predominantemente con fosfato de calcio. Los métodos de estudio de las microcalcificaciones va a ser la mastografía digital, la tomosíntesis, los conos de magnificación y la resonancia magnética. La mastografía sabemos que es el estudio de elección para la valoración de las calcificaciones, ya que va a disminuir la mortalidad por cáncer de mama en un 21%. Nos va a favorecer el diagnóstico temprano y el uso de terapias efectivas, mejorando la supervivencia global. Las desventajas es la sobreposición del tejido glandular, la mama densa, la calidad de los estudios mastográficos y bueno, como sabemos, la mastografía tiene una sensibilidad diagnóstica del 77 al 95%, así como una especificidad del 94 al 97%. ¿Qué requerimientos debemos de tener para la detección de calcificaciones? Aquí es la calidad de nuestra técnica. Debemos de contar con un equipo dedicado a mastografía que tenga un punto focal pequeño de 0.4 milímetros. Debe de haber una adecuada distancia entre la fuente y la imagen. Asimismo, se debe realizar magnificaciones o en las estaciones de trabajo, los zooms. Debe de contar con un adecuado procesamiento de la imagen y los negatoscopios deben de ser de 3000 candelas para su interpretación. El cuarto donde se interpreta la mastografía debe de tener una luz mate y tenemos un sistema de detección asistida por computadora llamado CAD, que nos favorece la detección de las microcalcificaciones. Sabemos que la mastografía digital es mucho más sensible que la mastografía digitalizada.
En cuanto a los conos de magnificación, van a mejorar el contraste y la resolución. La característica del cono de magnificación es que debe de tener de 1.5 de magnificación con un punto focal de 0.1 milímetros. Sabemos que la mayor distancia entre el detector y la mama reduce el tamaño del píxel. Si se combina con un punto focal pequeño, esto nos va a mejorar la resolución espacial, mejorando la caracterización de los bordes y formas, así como visualización de calcificaciones de baja densidad. Los conos de magnificación también separan las calcificaciones, permitiéndonos ver su morfología. En cuanto a la tomosíntesis, esta nos va a reducir la tasa de rellamado y nos mejora la exactitud diagnóstica, incrementando la detección de cáncer combinada con la mastografía digital. Va a incrementar la sensibilidad y especificidad de las calcificaciones sospechosas, más notable en mujeres jóvenes con mama densa. Tiene una sensibilidad del 93% en relación a la mastografía digital del 89%, una especificidad del 88% en relación a la mastografía digital del 75%. El ultrasonido realmente no es un método de estudio que nos sirva para detectar microcalcificaciones. Sin embargo, cuando tiene hallazgos asociados como anormalidades ductales, como calcificaciones dentro del conducto, eso nos va a permitir visualizarlas, incluso realizar biopsias. Asimismo, pueden estar asociadas a distorsiones de la arquitectura o podemos ver en el tejido glandular focos hiperecogénicos, que esto en la mayoría de los casos, el 70% va a estar causado por un carcinoma ductal in situ. Este es un caso en donde podemos observar que en mama izquierda, hacia lo que es la interlínea de los cuadrantes superiores en el tercio posterior, un nódulo de morfología irregular que es espiculado, es isodenso al tejido glandular y causa distorsión de la arquitectura glandular. Al ultrasonido se corroboran los hallazgos observando un nódulo de morfología irregular con márgenes angulados hipoecoico con microcalcificaciones intranodulares. Este nódulo se realizó biopsia y ya contó con un carcinoma ductal invasor. Si observamos en la mama derecha hacia el cuadrante superior externo, en el tercio medio, hay microcalcificaciones heterogéneas de distribución segmentaria. Esta se realizó una búsqueda intencionada a nivel de este cuadrante, observando por ultrasonido en el tejido glandular múltiples focos hiperecogénicos. Les realizamos biopsia, esto nos sirve para realizar biopsia cuando se observan por ultrasonido. Se hizo una biopsia con sistema de corte aspiración. Observamos aquí en las muestras de biopsia que hay múltiples calcificaciones en estos fragmentos y es muy recomendable que nosotros hagamos proyecciones mastográficas para visualizar estas calcificaciones de esta toma de biopsia. Esta biopsia resultó ser un carcinoma ductal in situ. La resonancia magnética es más sensible que la mastografía para detectar el carcinoma ductal invasor. Lo que buscamos es un reforzamiento no masa con distribución segmentaria y reforzamiento interno en empedrado. Las calcificaciones van a tomar la forma del espacio que van a estar depositadas. Es decir, si van a estar en los conductos, estas calcificaciones van a tener formas tubulares o lineales y su distribución va a ser lineal. Si se observan en los conductos subsegmentarios, estas calcificaciones van a ser voluminosas, tubulares y densas. Cuando están en conductos terminales, tienden a ser pequeñas y la densidad va a ser variable. Cuando se localizan en los acinos, van a ser redondas o puntiformes, y cuando hay pleomorfismo dentro de este acino, pueden observarse pleomórficas. Se dividen en benignas y malignas. Las benignas, las características es que su valor predictivo positivo es de 0, van a tender a ser más grandes, arriba de 1 milímetro,
gruesas, redondas, sus márgenes van a ser lisos, van a ser dispersas, pueden localizarse en áreas dispersas, grandes, bilaterales, y son más evidentes en relación a las calcificaciones malignas, que estas tienden a ser muy pequeñas y que vamos a requerir en muchas ocasiones conos de magnificación. Generalmente van a estar agrupadas o pueden tener distribuciones lineales, ramificadas, van a seguir un trayecto ductal. Si nosotros no es posible que determinemos el origen benigno, se debe de describir la morfología y la distribución de las calcificaciones. Ahora, ¿qué le vamos a evaluar a las microcalcificaciones? Primero que nada, la morfología, la densidad, el número, la distribución y el tamaño. En cuanto a la distribución, tenemos una distribución difusa que van a estar localizadas en forma aleatoria en todo el tejido glandular. Este tipo de calcificaciones van a ser benignas en esta distribución. Tenemos la distribución agrupada, que generalmente es la más común. Aquí estas calcificaciones van a estar localizadas, al menos 5 calcificaciones en un pequeño volumen de 1 centímetro cúbico. Las microcalcificaciones de distribución regional van a caracterizarse por ser dispersas en un gran volumen de tejido, incluso pueden ser más de 2 centímetros y pueden afectar a un cuadrante o incluso a más de un cuadrante. Las calcificaciones de distribución lineal van a seguir una fila india, en donde se van a observar depósitos de calcio dentro de un conducto. Esto es un hallazgo sospechoso de malignidad. Las calcificaciones de distribución segmentaria, estas son sospechosas, nos van a sugerir afectación de uno o varios conductos, así como sus ramificaciones, y esto nos está hablando de la posibilidad de extensión o de multifocalidad. En cuanto a la morfología de las calcificaciones, tenemos las benignas, que van a estar dadas por las cutáneas, vasculares, groseras o macrocalcificaciones, las lineales gruesas, redondas, anulares, distróficas, leche cálcica o hilos de sutura. Y en cuanto a las calcificaciones sospechosas, van a ser las amorfas, las groseras, las heterogéneas, las finas pleomórficas, lineales finas o lineales finas ramificadas. En cuanto a las calcificaciones benignas, tenemos a las cutáneas. Estas van a tener, el origen van a ser en las glándulas sudoríparas. Son características de foliculitis o espesamiento sebáceo. Se caracterizan porque van a tener un centro radiolúcido y van a estar localizadas en el pliegue inframamario o en la región paraesternal, en la axila o en la areola. Pueden localizarse agrupadas. Las calcificaciones vasculares se originan en la túnica media de las arterias y son calcificaciones que van a llevar trayectos paralelos con formas tubulares y lineales y están relacionadas a los vasos sanguíneos. Las calcificaciones groseras o macrocalcificaciones, antes llamadas en palomita de maíz, se caracterizan por ser de gran tamaño, aproximadamente miden de 2 a 3 milímetros, y son producidas generalmente por un fibroadenoma en involución. Las lineales gruesas van a estar asociadas a ectasia ductal o a mastitis de las células plasmáticas. Pueden formar usos lisos o discontinuos que se van a dirigir hacia el pezón. Generalmente tienen un diámetro de 0.5 milímetros y pueden tener una parte central radiolúcida, que es la calcificación de las paredes, y el centro que no está completamente calcificado. Son gruesas cuando están reteniendo secreciones. La distribución va a ser ductal, pueden ser bilaterales, y se asocia a mujeres de mayores de 60 años. Las calcificaciones redondas pueden variar en tamaño y en opacidad. Son benignas cuando están difusas y son pequeñas. El origen van a estar en los acinos,
de los lobulillos van a medir aproximadamente menos de 1 milímetro, y el término puntiformes es cuando son más pequeñitas, aproximadamente de 0.5 milímetros. Estas calcificaciones redondas, cuando son en grupos aislados, les vamos a dar seguimiento cada 6 meses hasta cumplir 2 años. Esto es importante, la vigilancia, junto con la correlación con los estudios anteriores para valorar la estabilidad de este grupo aislado. Cuando estas calcificaciones redondas se localiza un nuevo grupo o que se encuentren de distribución lineal o distribución segmentaria o que estén adyacentes a un tumor maligno con un diagnóstico, estas van a ser sospechosas de malignidad, por lo tanto van a requerir una biopsia. Las calcificaciones anulares, anteriormente llamadas en cáscara de huevo o de centro radiotransparente, son características de depósitos de calcio que van a estar en la superficie de una esfera. Su tamaño puede variar, que puede ser pequeño, de menos de 1 milímetro, hasta más de 1 centímetro. Se caracterizan por ser redondas o ovaladas y sus márgenes van a ser bordes lisos con un centro radiotransparente. Están asociadas a necrosis grasa y va a estar calcificado a las paredes de los quistes oleosos o los quistes simples. Las calcificaciones distróficas, su origen va a ser en el tejido del estroma, no hay nada que las esté moldeando, por eso tienden a ser grandes. Y se caracterizan porque van a ser posterior a una sesión de radioterapia o a algún traumatismo, alguna intervención quirúrgica. Van a ser grandes, aproximadamente mayores de 0.5 milímetros, y con frecuencia van a tener un centro radiotransparente. Las calcificaciones en leche cálcica se dan por el sedimento de los macrocristes, de la secreción contenida en los quistes, y estos van a ser menos evidentes en proyecciones cráneo-caudal. Ahí se pueden ver incluso como calcificaciones amorfas, sospechosas, pero cuando realizamos una proyección lateral a 90 grados, estas por el ángulo de incidencia, vemos que estas calcificaciones tienden a ser definidas, semilunares, en forma de luna creciente y van a ser curvilíneas cóncavas. Y esto es por la calcificación de la secreción que se calcifica en la parte declive de los quistes. La importancia de este tipo de calcificaciones es el cambio de posición. Las calcificaciones de sutura pues van a representar el depósito del calcio a nivel de la sutura y pueden tener pues la morfología lineal, tubular o incluso observarse los nudos. En cuanto a las calcificaciones de morfología sospechosa, tenemos a las amorfas, antes llamadas indefinidas. Estas tienen un valor predictivo positivo de 20% de malignidad, por lo tanto deben de ser categorizadas en BIRAS 4B. Se caracterizan porque son pequeñas, borrosas. No es posible definir la forma de este tipo de calcificaciones. Generalmente se pueden ver como si fuera polvo o nube algodonosas. En distribución agrupada, lineal o segmentaria, esto nos va a justificar una biopsia. Cuando se localizan difusas y son bilaterales, son consideradas benignas. Pueden estar asociadas a cambios fibroquísticos o a lesiones de alto riesgo. Las calcificaciones groseras heterogéneas tienen un valor predictivo positivo del 15% y se categorizan en BIRAS 4B. Se caracterizan porque van a estar localizadas en el estroma de la mama o en los conductos. Y su morfología puede ser como si fuera un coral. Son irregulares. Aproximadamente miden de 0.5 a 1 milímetro. Generalmente este tipo de calcificaciones tienden a agruparse, aunque no llegan a tener un tamaño grande como una calcificación distrófica. Es frecuente hallarlas cuando hay un fibroadenoma o una zona de fibrosis posterior a un trauma. Pueden asociarse también con cáncer. Las calcificaciones finas pleomórficas se caracterizan por ser como piedra molida. Son más evidentes que las calcificaciones amorfas y van a presentar formas más reconocibles en relación a las amorfas. Su tamaño va a variar
aproximadamente de 0.5 milímetros y tienen un valor predictivo positivo de 29%, por lo que es recomendable categorizarlas en birras 4B. Las calcificaciones lineales finas o lineales ramificadas, estas van a estar localizadas dentro de un conducto y el conducto va a estar irregular, por eso es que va a tener pleomorfismo en su interior, por eso es que las vemos de forma irregular, sus márgenes. Estas calcificaciones van a estar finas, van a ser lineales, curvilíneas, irregulares, discontinuas, algunas van a formar ramificaciones, incluso pueden formar letras del alfabeto, van a ser pequeñas calcificaciones de 0.5 milímetros y generalmente pues van a estar moldeadas por los conductos que van a estar afectados por el mismo pleomorfismo del celular. Generalmente son características del carcinoma ductal in situ de alto grado y tienen un valor predictivo positivo de 70%, por lo cual tenemos que categorizarlas en birras 4C. Como es este caso, aquí tenemos calcificaciones en tres primeras imágenes superiores de distribución segmentaria. Observemos cómo tienen distribución, están afectados varios conductos y esto nos está hablando de que puede haber multifocalidad, incluso multicentricidad en algunas situaciones. ¿Cómo se elabora el reporte? El estudio debe de ser un estudio sistemático. Debemos de poner la localización. En cuanto a la localización se pone la lateralidad, si es derecha o izquierda la mama, el cuadrante, la posición horaria, la distancia que hay del pezón hacia las microcalcificaciones. Se debe de referir la morfología de estas, así como su distribución, el tamaño que tengan estas calcificaciones y la extensión. Es muy importante que nosotros valoremos la extensión de estas microcalcificaciones pensando en que la paciente pueda ser candidata a una cirugía conservadora. Los hallazgos, hay que poner los hallazgos asociados, si están asociadas a un nódulo, a una distorsión de la arquitectura, retracción de la piel, el engrosamiento cutáneo, engrosamiento trabecular. Y es muy, muy importante que siempre comparemos con los estudios previos para valorar la estabilidad de esas calcificaciones o para ver si ya estaban o si son de nueva aparición. Los signos útiles para definir la etiología de las microcalcificaciones aquí están englobados en estos cuadros, en donde podemos ver la forma del acúmulo, si son benignas, si son redondeadas, son malignas, si son irregulares. El tamaño de la partícula, generalmente las benignas van a ser grandes y las malignas pequeñas. La forma de la partícula, las benignas generalmente van a ser redondeadas y las malignas irregulares, localizadas pueden ser incluso en forma de ramas. La densidad en benignas puede ser mixta o densa y generalmente van a ser malignas cuando son de baja densidad. El número, es importante hacer magnificaciones para valorar el número. Cuando no cambia y se distribuyen difusamente van a ser benignas y cuando generalmente van a estar en acúmulo o hay aumento de calcificaciones, eso es un dato sospechoso de malignidad. La clasificación de las calcificaciones según el BIRATS, las calcificaciones benignas van a tener una categoría BIRATS 2, ya que tienen un valor predictivo positivo próximo a 0 y la recomendación es una mastografía anual. Entre estas son las cutáneas, las vasculares, las groseras, lineales gruesas, redondeadas, anulares, las de leche cálcica y los de sutura y las distróficas. El BIRAS 3 va a estar asignado para las calcificaciones que van a ser redondeadas o puntiformes que van a estar agrupadas en un foco. Estas tienen un valor predictivo positivo de 0 a 2% y la recomendación es realización de mastografía semestral
siempre comparando con los estudios previos hasta cumplir 2 o 3 años que veamos la estabilidad de estas calcificaciones. El BI-RAS 4 va a estar asignado para las calcificaciones amorfas, ya que tienen un valor predictivo positivo de 20%. Esto equivale a que se categorice en un BI-RAS 4B. Las calcificaciones groseras tienen un valor predictivo positivo de 15%, por lo que se categoriza en BI-RAS 4B. Las finas pleomórficas, el valor predictivo es de 29%, las categorizamos en BI-RAS 4B. Y las lineales finas o lineales finas ramificadas, estas tienen un alto valor predictivo positivo de malignidad de un 70%, por lo tanto debe de categorizarse en un BI-RAS 4C. A estas calcificaciones se les debe de realizar una biopsia, ya sea percutánea o quirúrgica. Bueno, pues eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, se pueden contactar conmigo a este correo y con gusto se las vamos a resolver. Espero que haya sido de su agrado y es muy importante que ustedes sepan valorar, evaluar estas calcificaciones, identificarlas, ya que muchas veces muchos de ustedes han estado solos, no tienen al lado un médico radiólogo que les diga y están trabajando en unidades móviles, por ejemplo, y son de gran ayuda que ustedes identifiquen calcificaciones y en ese momento realicen conos de magnificación o proyecciones laterales. Eso a nosotros como radiólogos nos facilita porque incluso a la paciente evitamos rellamados y también pues que su diagnóstico sea más certero y rápido. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan excelente día.